Ecuador Heroes, Warriors of Ecuador, de Juan Carlos Burbano de Lara Interview. Juan Carlos, ¿cómo estás? Todo bien, Martín, feliz de aquí estar contigo para hablar de lo que nos gusta. Felicitaciones por la página, muy buena acogida, así que listo, Martín, para lo que tú quieras preguntar. Gracias, Juanca. Bueno, primero, muy agradecido con usted por la oportunidad. Pero, a ver, Juan Carlos, tú jugaste 15 años fútbol profesional. Eres un histórico de fútbol en el país de Ecuador. Has vestido la camiseta de Universidad Católica, Deportivo Quito, el Nacional, la Selección de Ecuador. Y hasta fuiste uno de los 23 jugadores que se fueron al primer Mundial 2002. Cuéntanos cómo se siente 20 años después, yendo otra vez nuestra selección, yendo al Mundial, que ya es su cuarto Mundial. Puta, Martín, se siente especial, se siente también una nostalgia de ya no poder jugar al fútbol profesional, pero tú sabes que yo trabajo con niños, así que ahí tengo una alegría permanente de trabajar con ellos. Pero por supuesto contento porque la selección, sobre todo esta, nos hace ilusionar, nos hace soñar de que se puede llegar mucho más lejos de lo que las anteriores selecciones llegamos. Y por supuesto que es un lindo recuerdo. Han pasado 20 años del Mundial de Japón y hay lindos recuerdos y sobre todo haber dejado un recuerdo, un legado de que a la selección se llega para pensar en equipo, pensar en familia, pensar en el compañero antes que uno mismo. Y creo que esta selección de hoy representa esos valores que se intentó dejar en el 2002. Sí, qué calidad, Juanca. Juan Carlos, bueno, yo quiero saber qué edad tenías cuando empezaste jugando fútbol, quién te influyó, tus padres, familiares, tu hermano, cuéntame. Bueno, yo tengo un hermano mayor, que él era voleibolista, y tengo un hermano menor con 1 año y medio de diferencia, se llama Javier, tú le conoces. Los dos menores, él y yo, siempre con la pelota estábamos jugando en la casa, en la vereda, en la calle. Y nosotros vivíamos por el Batán, cerca del Estadio Atahualpa, 3 cuadras del Estadio Atahualpa. Entonces era el barrio que recién se desarrollaba, entonces no había muchos autos. Entonces podíamos jugar en la calle, pateábamos a la pared del vecino, jugábamos con la vereda. Y después descubrimos un parque en la 6 de diciembre y Gaspar de Villarruel, que queda al lado del Ministerio del Deportes. Sí. En ese parque realmente nosotros jugábamos todas las tardes y jugábamos Jofete Mayor a nosotros. Había mecánicos que trabajaban ahí con los autos, había albañiles y jugábamos con ellos. Entonces ahí nació, creo, el enamoramiento por el fútbol. Y claro, también en el colegio, en el Cardenal Belmo. Ahí tuvimos el gran entrenador Gustavo Rueda, que él nos acogió a mí, bueno, en quinto grado. En quinto grado me acuerdo que jugábamos en el Coliseo Julio César Hidalgo, en piso de tabla, de madera. Okay. Y jugábamos indoor fútbol. Y el coliseo se llenaba con papás, mamás, abuelos. Y era llenado hasta el tope. Y jugábamos ahí siempre. Entonces, realmente esos recuerdos hermosos tenemos de fútbol infantil. Y luego en el colegio también hay fútbol intercolegial, ya hay cancha de 11-11. Entonces, en el barrio y el colegio fueron realmente donde nos enamoramos. Y claro, mi papá también a veces se metía a jugar con nosotros, pero mi hermano y yo siempre éramos compañeros de aventuras en el fútbol. Nos íbamos al estadio juntos. Ahí nos decimos hinchas de Nacional porque Nacional era la mejor época. Y ahí nos decimos hinchas desde chiquitos. Qué chévere, Juanca. Pero siempre, ¿a qué edad entraste a jugar una academia de fútbol como una formativa? En ese tiempo no había muchas academias. Había, claro, las formativas de los equipos, pero no se le daba tanta importancia a las formativas. Si es que alguien quería probarse, iba, dependiendo de la edad, iba y se probaba. Las pruebas acá siempre han sido difíciles porque hay, por ejemplo, 100 jugadores, 200 jugadores en un mismo día. Entonces te dan 5 minutos. Entonces no son las pruebas como son ahora, que te permiten estar en la pensión unas 2 semanas hasta que te adaptas, que te sientas bien y puedes demostrar tus condiciones. Pero ahí eran pruebas de 5 minutos. Yo intenté probarme en el Nacional cuando tenía 18 años recién graduado. Y yo había como 300 jugadores en el cuartel de Picachila. Cogí un bus, me fui, me probé. Fui de los últimos. Y ahora me dijeron, no, vayan a jugar. Entonces, me dio triste yo, porque quería jugar en el Nacional. Entonces ahí decidí jugar 2 años en Liga Barriales. Jugué en la Liga Nica 2 años. Fue una buena experiencia porque en la Liga Barriales ahí hay pierna fuerte. Pues, claro, aprendes a aguantar golpes, a esforzarte mucho también, a no quejarte.
Lo del barrio también me ayudó, lo del colegio también me ayudó. Entonces yo no hice formativa. Se puede decir que en el colegio fue Gustavo Rueda y en el barrio y luego en la barrial uno se formó. Y ya casi antes de cumplir 20 años me fui a probar a la Católica. Y la Católica estaba en la Serie B y el entrenador era Juan Ramos Silva. Y yo tenía dos amigos ahí, uno era Fernando Sosa y el otro era Jack Mora. A través de ellos conseguí la prueba. Y también un señor Patricio Torres que también me vio jugar en la Liga Nica me llegó a probar. Entonces el profesor Juan Ramos Silva me dijo, venga mañana para que firme el contrato. Y ahí venía el gran problema de que a mis papás no les gustaba que yo juegue fútbol. Ellos querían que estudie. Entonces llegué a un acuerdo con ellos para jugar al fútbol y también graduarme en la universidad. Solo con ese acuerdo me dieron la oportunidad de jugar en la Católica. Entonces al día siguiente fui, me probé y firmé mi primer contrato estando en la Católica en la Serie B en el año 89. De calidad, chévere. ¿Y cómo fue tu vida personal con tus papás en el colegio, universidad y justo en esa época? Bueno, mi papá, por su formación académica, era muy exigente con nosotros en los deberes, en las notas. Recuerdo una vez que saqué un bombero y yo no sabía cómo decirles. Pero bueno, lo tomaron tranquilamente. Pero mi papá era bien exigente con nuestros estudios. Y pues si de algún viaje con la selección del colegio no pudimos ir, justamente porque mi papá prefería que estudiemos. Pero ahí nos imponíamos nosotros. Cualquier tiempo libre hacíamos los deberes y a jugar fútbol al barrio. Hacíamos los deberes a jugar fútbol. Entonces creo que la pasión se impuso. Y después cuando ya pude jugar fútbol mientras estudiaba en la universidad, y mi papá también ya les gustó, iban al estadio, entonces ya se hicieron hinchas después del equipo en el cual jugaban. Y ya les gustó también, ¿no? Porque a la vez empieza también un poco en la fama. Yo también pude aportar en algo en la casa. Ya no me pagaron los estudios, ya me pagué yo, me pagué mis clases de inglés. Entonces aportaba en algo en la casa. Entonces también veían que la profesión de fútbol es linda, es sana, te tratan bien. Bueno, depende del equipo, pero también ya se hicieron hinchas del fútbol. Entonces iban a los estadios. Te apoyaban. Muy bien, muy bien. Y cuéntanos de esos 3 años en la Católica. En el primer año, ¿cómo llegaste al equipo y después a BNF? Bueno, en el año 89 llegué y claro, como era novito, siempre hay una patada que te da alguno de los antiguos. Entonces ahí toca aguantar. Pero tuve buenos compañeros. El uno fue Juan Carlos Ayala, que era el capitán. Realmente un tipazo, un gran compañero. A pesar de yo jugar en el puesto de él siempre se portó bien conmigo. Antonio Arias, Patricio Corella. Los recuerdo muy bien a ellos, como se portaron muy bien yo que era juvenil y nuevo. Y el profesor Juan Ramos Silva. Entonces, ese año 89 jugamos en la Serie B. Y en el año 90 la Católica arma un gran equipo. Le traen a Fernando Gualdión, a Milton Rodríguez. Con estos que te digo también, Patricio Corella, Antonio Arias, Juan Carlos Ayala, Humberto Garcés también. Robert Burbano. Y a ese año le subimos a la Serie A la Católica, año 91. Y jugamos todo el año 92 en la Serie A. Entonces en la Serie A ya nos mostramos un poquito, ya jugamos contra Barcelona, contra el Emelec en el Capo, contra Liga, en el Atahualpa. Entonces gracias a ese año, en el año 91, Sí. el Deportivo Quito se interesa en Juan Carlos Tarré y yo. Entonces ahí hacen una venta de los dos. Y yo llego al Deportivo Quito en el año 92. El profesor Carlos Sevilla fue el que nos llevó al Deportivo Quito. Claro. Y en el Deportivo Quito también, al principio siempre a mí me costó ser titular. En todos los equipos fui suplente. Y fue una lucha, ¿no? De tener paciencia, de tener constancia, de no botar la toalla, de aguantar eso mismo, ¿no? Pues te veían como nuevo, te veían como una amenaza. Entonces siempre hay un poco de envidia, un poco de celos. Hay jugadores que te meten una patada de más o te molestan o te quieren hacer despechar. Pero ahí está la pasión de uno, como digo, se impone y uno dale, necio, ahí aguanta y aguanta y aguanta. Yo hacía los deberes a veces en el Deportivo Quito, mientras los compañeros dormían, yo hacía deberes. Tenía que ir de Carcelén al Valle de los Chillos y entrenaba. Mientras mis compañeros dormían, yo salía a las 3:30 y ya estaba dominando el balón, pegándola al paredón. Mis compañeros salían a las 4, les iban a calentar. Y yo a las 4:30 ya me iba a la ESP. Pero así, inclusive un entrenador, para no decir el nombre, él me dijo, o estudias o juegas fútbol. Pero no, yo no hice caso. No jugaba con él y era suplente, pero seguía haciendo las dos cosas.
Y en el año 93 llegó el entrenador Loco Bataini. Sí. Y él hizo para algunos partidos, me fue bien. Y en el siguiente partido me da la cita de capitán. Fue una gran sorpresa para mí. Viendo jugadores de más experiencia, históricos del Deportivo Quito, como Gabriel Yepes, José Luis Pavón, a mí me dio la cita de capitán. Entonces para mí fue un honor, fue mi premio. Y realmente dije, todo lo que había hecho hasta ahora valió la pena, todo lo que había aguantado. Entonces ese año también, por la cita de capitán, pudimos jugar, no llegamos a los primeros lugares. Y gracias a ese año también, en el año 94 se interesa el Nacional, los años trueque de jugadores. Entonces imagínate, yo hincha de Nacional que me fui a probar antes gratis, ahora Nacional se interesa y tuvieron que hacer un trueque de jugadores con dinero de por medio, ¿no? Entonces Luis Cherres y el Chifle Mosquera fueron al Deportivo Quito. Y José Luis Pavón y yo fuimos al Nacional. Y el entrenador era Polo Carrera, del Nacional. Entonces, para mí fue un sueño hecho realidad en la Nacional. Pero claro, ahí venía otro reto también, ser titular en el Nacional. ¿Y cuánto tiempo duró desde tu primer año en 94 en el Nacional hasta llegar a ser jugador de titularidad? 2 años de aguantar injusticias, entre comillas, porque claro, había jugadores que no entrenaban, que no se cuidaban y eran titulares. Y claro, yo tenía amigos, Iván, tú le conoces a Iván, a Pablo, mi hermano, y me decían, salgamos, andamos y no vas a jugar. Decía, no, yo les decía, no, me quedo en la casa porque tal vez juegue el fin de semana. Llegaba el fin de semana y no jugaba, y no me tomaban en cuenta ni siquiera entre los suplentes, se mandaban a las tribunas. Y claro, duele. Y uno dice, ¿por qué si estos jugadores tal vez no entrenaron bien en la semana, no se cuidaron y están de titulares? Y uno que se cuidó va a la banca. Y claro, 2 años que era muy duro tener paciencia. Yo estaba a punto de botar la toalla, decía mi hermano, capaz que voy a jugar a Estados Unidos sacando una beca, ¿no? Ya dejo esto. Pero en el año 95, a finales del 95, el profesor Paulo Massa llegó. Entonces yo no jugaba. Y algún rato le pregunté, profe, ¿qué me falta para que me tome en cuenta? Entonces me dijo, no, hermano, usted está bien, ya le va a llegar su oportunidad, pero ya eran 2 años que no jugaba. Y claro, el grupo también en el Nacional era más cerrado. A mí no me pasaba la bola, me hacían bromas, había 2 jugadores que me molestaban bastante. Entonces, claro, todo eso es parte del aprendizaje de formar tu carácter para no rendirte. Es duro, pero si aguantas, tienes carácter, vale la pena. Porque al final esos jugadores que son así medio disciplinados o son molestosos, se van quedando en el camino, el sentido de importancia y disciplina va quedándose. Entonces en la 96, en otro puesto, un jugador se lesiona, Pepe Carcelén, en la lateral derecho. Okay. Y Paulo Massa me dice, ¿usted, hermano, puede jugar ahí? Porque había muy buenos jugadores en la mitad de la cancha donde yo jugaba. Yo dije, profe, donde usted quiera, donde usted me necesite, yo voy y juego. Entonces empecé a jugar de lateral derecho y de ahí no me movió más. Ese año quedamos campeones. Entonces ahí cambió todo. En el año 96 ya fuimos campeones, yo de lateral derecho. Estaba el Team Delgado, estaba Clever Chalá, Chacha de la Cruz, Marco Constante, Simón Ruiz, Pachaco Castañeda. Uy, equipazo teníamos. Equipazo. La defensa era, bueno, Giovanni Ibarra, yo marcaba a la derecha, Franklin Anabonó, Lupo Quinteros y Lupo Guerrero. Entonces, quedamos campeones, y ahí cambió todo. Ya fui titular y se da la primera convocatoria en la selección como Turán a finales del 96. Fue muy amistoso, creo que fue muy. Entonces, ya todo cambió. Yo ya tenía 26 años. Ya me gradué de la universidad ese año mismo, en la ESPE, en ingeniero comercial. Entonces, ya me pude dedicar solo al fútbol. Entonces, todo cambió. Pero desde el año 89 hasta el 96, todo fue una lucha constante de luchar por un puesto, Desde el año 96 en adelante, me consideré ya parte del rol titular del Nacional, siempre mereciéndotelos, trabajando, luchando, esforzándote por ser titular. Y aquí hay algo importante, cuando yo llegué al Nacional también vi que había buenos jugadores. O sea, aparte de que había algunas cosas que no me gustaban como esto de las injusticias, pero había grandes jugadores. O sea, estoy hablando de Pachaco Castañeda, un gran jugador, Marco Constante, gran jugador, Simón Ruiz, gran jugador, Clever Chalá. Yo decía, con estos jugadores, ¿dónde voy a jugar yo? Y yo veía que ellos eran un poco más técnicos que yo. Entonces, lo que yo decidí es, por mi propia cuenta, antes del entrenamiento, coger un balón y dominar el balón. Todos los días, levanta el balón, levanta, corre interno, borde externo. Y empecé a ganar técnica también por mi cuenta. Y a la final creo que
en algún momento equiparé eso. Entonces ya la lucha era más justa. Pero fue por trabajo propio, iniciativa propia. Nadie me dijo, vea, haga un trabajo aparte, por mi cuenta. Y creo que eso hace falta también hoy. Si que un jugador ve que tiene alguna deficiencia, que empiece media hora trabajando por su propia cuenta. Sí, sí, si quieres esa gloria, si quieres después de la lucha disfrutar de tu profesión, hay que esforzarse, trabajar individualmente ¿Te también. gusta la pelota? Claro, sí. Y por ejemplo, el pie izquierda no le pegas bien. Chuta, quédate 10 minutos pegándole 10 tiros diarios. Así también me hice cobrador de tiros libres. Me quedaba 10, 20 minutos con una barrera y pegándole por encima de la barrera en el paredón. En el paredón esos números al 10 en los ángulos de arriba intentaba pegarle. Y después salió algún gol de tiro libre con el Nacional. Entonces todo es práctica. Y es repetición tras repetición hasta que perfeccionas la cosa. Y eso te queda ahora también, hasta ahora yo les digo a los niños, si que hacen bien una cosa chiquita, bien hecha, si se acostumbran a hacer eso bien hecho, después las más difíciles, como ya tienen esa memoria, intentan hacerlo bien. Entonces, por ejemplo, tender la cama o lavar el plato, lavar bien los platos, tender bien su cama. Si haces eso un hábito, en cosas más difíciles vas a tratar de hacerlas como haces, las cosas chiquitas. Entonces, en los detalles creo que se marca la diferencia. Excelente, Juan. A ver, hablemos sobre después del 96. Fuiste a algunas finales, fuiste capitán, el eterno capitán del Club Deportivo Nacional. eh, También el club donde fuiste seleccionado por primera vez. Habla sobre eso, los últimos años del Nacional y llegando a la selección. Bueno, el Nacional es lo chévere, que el mismo grupo que al principio no te daba esa apertura para integrarte, para darte el balón, para que ser compañero, amigo. El mismo grupo después, en el año 98, Simón Ruiz, que era el capitán, se fue. Entonces hicieron una votación entre los jugadores para ver quién era el capitán. Y muchos jugadores que al principio no me integraban, ellos votaron por mí. Entonces yo fui capitán 5 años. Y sí, fue doloroso. Perdí 3 finales, año 99, 2000 y 2001. Fue contra Liga, Deportivo Quito y Emelec. Claro, fue doloroso, pero yo ahora me pongo a ver y digo, en los momentos más dolorosos es donde más se aprende, porque las finales te enseñan mucho. O sea, llegar a una final es difícil, a dar un torneo es difícil. Tienen que darse muchas cosas para que seas campeón, para que ganes algo. En el deporte se dice también, más se pierde que se gana. Entonces, perdí las 3 finales, fueron dolorosísimas, pero la idea es encontrar el porqué y tratar de mejorar. Te- yo creo que el hecho de no botar la toalla, después vino la gran recompensa, porque fue como te digo, fue 99, 2000 y 2001. En Nacional, claro, jugaba Copa Libertadores, entraba dinero, en Nacional se metería bien, en los primeros lugares, pero no éramos campeón. Pero en el año 2002 se da la gran recompensa, que fue el Mundial. Entonces, creo que ahí se compensó todo. Y por un lado, el fútbol no me permitió ser campeón y ser capitán del equipo campeón. Creo que el 2002 fue la recompensa de ir al Mundial. Yo nunca me imaginé jugar eliminatorias 2001, jugar contra Brasil y después ir al Mundial. Si tú me preguntas, ¿hubieras preferido ser campeón las 3 veces como capitán o ir al Mundial? Creo que ir al Mundial lo compensa todo, maestro. Es algo mucho más grande porque todo el país disfrutó. Si hubiéramos quedado campeones con el Nacional, solo el Nacional hubiera disputado. Pero con la selección es más global. Entonces, más bien agradezco. Después de que el equipo de Nacional en 2005-2006 ya logró los dos campeonatos, pero yo me había retirado. Yo me retiré en 2004. Y me retiré un poco por eso mismo, de que no lográbamos ser campeones. Era un poco una decisión difícil de tomar. Pero creo que era el momento. Yo me retiré de 35 años sin lesiones. Creo que estaba bien físicamente. Podría jugar un poco más, pero la decisión estaba tomada. Y en 2004 yo me retiré. Y Juanca, te retiraste como futbolista profesional. Después te fuiste a Argentina y sacaste tu título de la AFA como entrenador. Cuéntanos sobre eso y después tu primera experiencia como entrenador. Cuando yo me retiré, el Nacional me propuso una beca para ser entrenador. Entonces ellos me dijeron que en 2005, 2006 se va a ir a Argentina a sacar el título.
Entonces yo dije, bueno, pues pero mientras tanto usted va a ser asistente del cuerpo técnico actual. Entonces me quedé de asistente en 2004 y 2005 me fui a Argentina. Fue una experiencia muy linda. Me gradué en el instituto ahí de River, en Buemetzán, iba a clases y fue una experiencia lindísima porque vivía ya solo. Había muchos ecuatorianos, pero vivía ya solo y me fue súper bien. Conocí gente increíble en Argentina, conocí Argentina un poco el sur, sobre todo desde Ushuaia, Calafate, llegué hasta Bariloche, después Mendoza y Buenos Aires. Entonces pasé muy bien y aparte traje el título de entrenador, hice un posgrado de psicología del deporte también y en 2007 que estuve en el Nacional, estuve con los más chiquititos, con el fútbol infantil. Y claro, la idea era hacer un proceso, o sea, algún día ir subiendo de categoría, algún día dirigir el Nacional. Pero todo se adelantó. En 2008 el profesor Célico me pide ser su asistente. Entonces, eh, acepté. En 2008 clasificamos a la repesca de la Libertadores. Entonces la eliminación era con Nacional de Paraguay. El primer partido era contra ellos. Todavía ni siquiera empezaba el torneo nuestro. Vino el Nacional de Paraguay acá y nos metió 5-0. Y claro, hubo reclamos de la hinchada y todo eso. 5-0 con el Nacional, nunca le habían metido en Quito. Fue un equipo de llano. Entonces el lunes en la comisión de fútbol, los directivos inexpertos, creo yo, nerviosos, deciden sacar al profesor Célico y me cargan a mí el equipo. Entonces yo me hice cargo del equipo 3 partidos, esos 3 partidos nos fue bien. Tuvimos la revancha en Paraguay, perdíamos 3-0 el primer tiempo. Y yo decía, chita, se viene otra goleada. Entonces logramos empatar 3-3. Ganamos un partido de regreso acá en Quito contra Emelec. Y el lunes deciden definitivamente darme a mí el equipo. Entonces, no sé si yo estaba preparado o no, tal vez sí, tal vez no sé. Tal vez fue muy prematuro, pero bueno, me quedé con el Nacional 6 meses. Yo traje un asistente técnico muy poco conocido, era un amigo mío. De preparador físico estaba el capitán Benalcázar. Entonces hicimos una buena campaña de ida, fuimos punteros en la etapa de ida. En la etapa de revanchas, el equipo se cayó un poco, hubo un partido que expulsaron a 3 jugadores y el equipo creo que quedó quinto o sexto de 12. Y los directivos me propusieron, para poder continuar, yo tenía que cambiar el cuerpo técnico, sobre todo el asistente. Yo les dije que no. Entonces de ahí se dio una salida vía del Nacional de buenos términos. Entonces, desde ahí yo quedé libre y de ahí yo decidí trabajar con ellos. Hubo propuestas ese mismo año de Espoli, me llamaron del Cuenca, me llamaron también de algún otro equipo, pero les dije que no. Entonces desde ahí yo me trabajo con ellos. Entonces la experiencia fue agridulce, creo, porque fue dulce con los jugadores, pero fue medio difícil con los directivos, un poco con la prensa también. Entonces eso me gustó mucho. O sea, el estrés ya de haber sido jugador, tenías que ganar cada fin de semana. Como entrenador es más presión todavía. Entonces, por eso decidí también no trabajar en fútbol profesional, sino trabajar con los niños. Y después tú fuiste coordinador de las divisiones formativas de Liga y viste pasar a grandes jugadores. Creo que le viste a Pervis Estupiñán. Sí, en 2014 yo trabajando con niños, me llaman de Liga y me proponen este proyecto de ser el cargo de las formativas. Entonces, lo pensé mucho y terminé aceptando. Y fue una experiencia también chévere. Ahí, claro, yo no tenía pasado en Liga, yo había jugado en otros equipos menos de Liga. Y había algunos exjugadores en algunos cuerpos técnicos. Y parece que a ellos no les gustó mucho la idea de que yo sin historia en Liga vaya de jefe en formativas. Entonces un poco del celo nuestro que hay aquí en Ecuador hizo que yo tenga que salir después de los 6 meses. Pero hicimos creo que un lindo trabajo porque muy buenos jugadores han salido de Liga, sobre todo ese proceso. Que no digo que sea mérito mío, sino de otros entrenadores también. Y lo de Pervis, estaban con ganas de no renovarle, porque Pervis no era tan disciplinado en la pensión, se hacía esforzar, entonces no le querían renovar. Pero yo hablé con él y logramos que los directivos le firmen el contrato de ese año, entonces debutó, jugó. Y creo que en el 2017-18 ya se fue. Entonces, por suerte, Pervis se fue y ve dónde está ahora, ¿no? Entonces, me acuerdo mucho de Kevin Milda, que ahora es de 5 de Católica, me acuerdo
de varios jugadores más que salieron. Entonces hay algunos jugadores que si uno recuerda y que todavía están activos, pero desde liga, sobre todo Pervis, Kevin Minda, ¿quién más está? Bueno, los Julio, que también los vi jugar, también está Intriago, que pero está en México, y me quedaba a dormir ahí los miércoles, en la pensión con los chicos. Y estaba haciendo bien las cosas, pero se cortó. Entonces de ahí adelante ya también otra vez volví con los niños, pude recuperar los grupos que dejé. Y ahora trabajo aquí donde tú sabes que en un rato inclusive tú nos colaboraste acá con los niños del Quito Tenis de Golf Club. Sí. Y cuéntanos sobre actualmente. Estás trabajando en el Quito Tenis, el club, en formativos de fútbol y también estás en el radio. Cuéntanos de las dos cosas que estás haciendo. Sí, aquí Quito Tenis y Golf Club, justamente después de liga, hubo esta oportunidad de venir acá. La escuela de fútbol estaba como en cero, no había muchos niños. Entonces al principio, la primera semana creo que tuvimos un niño, en la segunda semana ya 2 niñas, un niño, y poco a poco hemos ido avanzando y ya llevamos 7 años aquí. Muy contento con los compañeros que me ayudan, que tú les conoces, Osvaldo y Alejandro. Entonces hemos intentado hacer un bonito trabajo y creo que fruto de ese trabajo hay 2 niños de apellido Valle, los gemelos. Están en la sub-13 de liga. Son unos niños que juegan muy bien, aparte son apasionados por el fútbol. Y la hermana de ellos, Alesia, está en las ñañas, en la sub-16. Entonces, quién sabe, ojalá pueda llegar a debutar algún día en fútbol profesional, sería lindísimo verles. Esperemos que otros puedan llegar, pero la idea acá es formar y educar, sobre todo educar a través del fútbol. Es un club muy prestigioso, de un nivel económico alto. Los niños tienen todo lo material, pero a veces hace falta también un poco de orden, sí, de guía. Y eso intentamos hacer acá. Entonces ya es un trabajo que hemos intentado hacer ya 7 años. Entonces vamos bien. Y en lo de la radio, hubo una invitación de Edwin Salas, que trabaja en Radio La Red. Y ya va 4 años. Ya llevo trabajando en la radio 4 años, comentando de fútbol. Y creo que desde la cancha uno tiene otra perspectiva. Ellos periodistas desde afuera, uno desde adentro, tuvo experiencias y esas experiencias es bueno compartir. Entonces eso trato, compartir lo que uno vivió y sobre todo dar esa opinión o visión desde dentro de la cancha, lo que un jugador sentiría si es que, no sé, si es que pierde una final, cómo se siente el jugador. Trato de compartir eso con los oyentes. Entonces ya 4 años. Es chévere la radio, sí me gusta, entonces agradecido por Radio La Red por permitirme estar ahí. Y Juan, a ver, regresando a la selección, tu tiempo en Ecuador, en el Mundial y en la selección en general. ¿Tenías o tienes algunos amigos del camerino, jugadores, que le consideras como amigos y otros como una guía, un referente? Sí, por supuesto, por ejemplo, desde que te conté que llegué al Nacional, uno de los jugadores que siempre me integró y me hizo sentir bien, cómodo, es Giovanni Barra, junto con Clever Chalá. Los dos realmente se portaron súper bien conmigo y después fuimos compañeros en ese título del 96, perdimos las finales, pero también fuimos compañeros en la selección y nos fuimos al Mundial, entonces a ellos dos les considero amigos. Y de ahí, por supuesto, o sea, muchos compañeros que uno los lleva en el corazón. Yo pude jugar con Diego Herrera, que fuimos compañeros de habitación mucho tiempo, que también le considero un amigo. Y referentes, por supuesto, nunca me imaginé jugar con Alex Aguinaga en la selección, imagínate. Entonces Alex Aguinaga es un guía también, y un referente. El Tis Delgado, Cavieres Méndez. Entonces, realmente es hermoso estar en la selección. Iván Hurtado, siendo más joven que mí, creo que más joven que yo, es un guía, es un capitán. Entonces, eso te puedo contar. Chévere, Juanca. Y Juan Carlos, un mensaje que les puedes dar a todos los niños, niñas que están jugando fútbol en el país, en Ecuador, que están creciendo ahorita y tienen ese sueño de llegar un día profesional. ¿Qué les puedes decir? Bueno, los niños, decirles que lo que hablábamos hace un rato, si es que nos acostumbramos a hacer las cosas simples, bien hechas, creamos hábitos para hacer las cosas más difíciles igual. Entonces, si les gusta el fútbol, si les gusta el deporte, háganlo y trata de en los detalles hacer las cosas bien hechas. Y ahora ustedes vieron el entrenamiento, estábamos haciendo un defensa versus 2 delanteros.
Los detalles es que el defensa no tiene que estar parado de frente, sino de perfil, para poder correr hacia atrás y hacia adelante. No tiene que salir de golpe, tiene que salir y proceder, salir y proceder. Entonces son detalles. Y hablaba también con una mamá acerca de un niño que a veces les tenemos en una burbuja a los niños. Pensamos que teniéndoles en la burbuja van a estar protegidos, pero les estamos sobreprotegiendo. Debemos enseñarles que la vida es mucho esfuerzo y que muchas veces, a pesar de que te esfuerzas, no consigues resultados. Y la idea es ser constante, no botar la toalla, darle todos los días. Sobre todo generar eso en los niños, ¿no? De que todo se consigue a través del esfuerzo. Si tú te esfuerzas y nunca dejas de esforzarte, en la vida te va a recompensar. Tarde o temprano te va a recompensar. Entonces en el fútbol es igual. Si le das al fútbol tu corazón, tu vida, si te cuidas, si te alimentas bien, si dices no, por ejemplo, a veces a una fiesta, a un paseo, tantas cosas que hay tentaciones en el fútbol. Pero si uno le entrega al fútbol todo, el fútbol te devuelve cosas que ni imaginabas. Entonces, a mí me pasó. Entonces, les puedo decir eso. Se pueden inclusive hacer las dos cosas juntas. Estudiar y jugar al fútbol, estudiar y hacer otro deporte. Entonces, invitarles eso, que lo hagan, pero que lo hagan bien hecho, con pasión, con responsabilidad. No, Muchas gracias, Juan Carlos. Te agradezco mucho. Tengo un regalo para ti. en serio. The Warriors. Qué calidad. Cabezota para ti. La camiseta. Y si tienes unas últimas palabras, agradecimientos, si quieres nombrar a alguien, adelante, por favor. Bueno, uno siempre será grato con los papás. Mis papás eran estrictos y creo que esa disciplina hizo que después en el fútbol uno pueda superar a veces al talento. El talento, si se confía sin disciplina, cree que solo con el talento va a llegar. El que no tiene tanto talento, solo con la disciplina puede superar. A mí me pasó. Entonces, creo que esa disciplina es gracias a los papás, a los amigos como tu papi, a mi hermano, sobre todo los papás. Entonces, agradecerles a ellos y sobre todo que uno puede ahora eso compartir con los niños. Sería chévere que los niños entiendan esto. Si es que uno se va a meter algo, tiene que serlo bien hecho. Si no, o sea, no puedes meterte algo y solo dar el 80%, tienes que dar el 100%. Eso nomás, Martín. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Ecuador Heroes, Warriors of Ecuador, the Juan Carlos Urbano de Lara Interview. Gracias, Juan Carlos. Gracias.